Esta es la OBI, comprendiendo la práctica comunitaria, que pertenece al curso de prácticas de la maestría en psicología comunitaria. En esta OBI se explicará qué sucede en un proceso de práctica comunitaria. Para esto partiremos del trabajador o investigador comunitario en un campo donde parte de un proyecto comunitario, proyecto que se hace a partir de un ejercicio de diagnóstico social situado, un diagnóstico que es parte fundamental de todo plan, programa o proyecto, sea a nivel local, regional o nacional. Este diagnóstico es muy importante porque busca mejorar las condiciones socioculturales de la comunidad. Asimismo, el diagnóstico no solo se centrará en las debilidades y fortalezas de los grupos, sino que de él se derivan los trabajos de campo, que orientan las acciones encaminadas a lograr los resultados favorables de las organizaciones y comunidades. Este diagnóstico parte de una lectura crítica y reflexiva de la realidad o de las realidades contextuales en las que se encuentran los diferentes grupos o comunidades humanas, etnias, afrodescendientes, raizales, campesinos, comuneros, rom, entre otros. Adler y Aguilar en el 2001 consideraron que un diagnóstico bien hecho debe cumplir con las siguientes funciones o requisitos. Estas son 6. Informar sobre los problemas y necesidades existentes en el ámbito, área o sector en donde se ha realizado el diagnóstico, responder al porqué de los problemas con el objetivo de comprender causas, efectos, condicionamientos posibles, tendencias, identificar recursos y medios para actuar según el tipo de ayuda o atención necesaria, determinar las prioridades de intervención de acuerdo a los criterios científico-técnicos, establecer estrategias de acción con el fin de responder a los cambios de comportamiento de las variables externas y, por supuesto, dar cuenta de los factores que puedan aumentar la factibilidad de dicha intervención. Tenga en cuenta que en el ejercicio de práctica es muy importante, a partir de ese diseño de diagnóstico, definir el problema y el proyecto. Ese proyecto requiere de un diseño metodológico, de unas técnicas, estrategias de planeación, ejecución y control. El proyecto debe estar orientado a las necesidades y problemas de la comunidad, debe estar estructurado dependiendo de los recursos y la organización del mismo y con claridades frente a la identificación de problemas o de necesidades. Las necesidades se refieren a ese conjunto de condiciones de carencias y privación claramente establecidas. Este diagnóstico es de interés primordial para la psicología comunitaria en el estudio de la realidad desde una perspectiva de orden psicosocial. En este momento ya estamos en la elaboración de ese proyecto de acuerdo al diagnóstico social. Pero para la maestría, ¿qué significaría entonces la práctica desde las 3 líneas de acción que tiene? En la primera, desde la intervención psicosocial, centraríamos el proceso de práctica comunitaria en los modelos importantes de intervención. Revisaríamos cuáles son los escenarios y los objetos mismos de esa intervención y ese modelo conformaría ese esquema referencial para guiar el ejercicio y el desarrollo de la práctica. La eficacia de ese modelo dependerá entonces del lugar, del momento, del tipo de población al cual se dirija y por supuesto tiene que cumplir con la rigurosidad del modelo. En el caso de la línea de salud mental comunitaria, la práctica del estudiante entonces tendrá que tener en cuenta que tanto una población como una comunidad total debe referenciarse, no el paciente de manera individual. El tipo de trabajo desarrollado se centra entonces en actividades preventivas destinadas al tratamiento. Es importante hacer énfasis en la planificación sistemática de los servicios, considerando la demografía de una población, las necesidades, la identificación de los grupos de alto riesgo, la utilización de los nuevos recursos personales y sobre todo de trabajos no profesionales. El énfasis debe estar en buscar esas causas ambientales dependiendo de las situaciones que se hayan visto en primera medida. Desde la línea de la investigación social aplicada, la práctica debe ser vista como un escenario de investigación, donde el diagnóstico de la realidad donde se encuentran inmersos los participantes será fundamental para la definición del proyecto.
tomando esa realidad de sus participantes desde su vida cotidiana, desde los problemas que sufren como punto de partida de la reflexión para generar un autodiagnóstico de la realidad, revisando así su actuar, sus prácticas culturales, sus acciones político-organizativas y el ritmo de su trabajo. Ese se llamará el autodiagnóstico de la práctica. Partiendo de ese nivel de conciencia y de percepción y comprensión de la realidad de la práctica, es de la investigación social aplicada, hablaríamos de un diagnóstico de concepción y tendríamos a partir de esto un problema y un proyecto a desarrollar. Para concluir, aportar a través de la profundización de los factores sociales que afectan de manera negativa la vida cotidiana de las comunidades es el ejercicio que debe hacerse en la práctica comunitaria. Su propósito entonces será proponer acciones colectivas para disminuir los factores de vulnerabilidad y riesgo. Aumentar entonces los niveles de participación y de construcción de procesos que permitan la transformación social hacia un buen vivir de colectivos humanos. Es importante que sepamos que en la práctica nos vamos a encontrar con problemas sociales que en el contexto colombiano constituyen una condición que afecta la vida volitiva de los sujetos y limita el desarrollo de los procesos colectivos en las problemáticas sociales y que esto de alguna manera afecta la salud mental de las comunidades con alto riesgo de vulnerabilidad. En ese escenario de los problemas sociales, abordarlos desde una práctica comunitaria significará pensar en la cultura, en las relaciones, en las interacciones que tejen dentro y fuera de las comunidades y sus integrantes, en las demandas sociales, en las representaciones sociales, en los estigmas, en la participación y en la identidad colectiva. Es este entonces el escenario de práctica comunitaria que se espera de un magíster, es decir, que piense desde el diagnóstico social aplicado, desde la construcción del proyecto, desde el modelo mismo de la práctica, de los procesos de investigación y por supuesto de la salud mental comunitaria, que a partir de todo ese ejercicio pueda crear estrategias e innovarlas en su escenario de la vida. Tenemos una bibliografía para esta OBI, está centrada en la psicología comunitaria latinoamericana, desde Chile con Alfaro en discusiones en psicología y en psicología comunitaria y políticas sociales, desde México tenemos a Almeida, en Buenos Aires a Anner y Aguilar y a Maritza Montero desde Venezuela. Muchísimas gracias.